Más que radio. Sigue Enrique Martínez en piso y así será por un buen rato. ¿Cuál era la discusión fuera de micrófono o el cierto intríngulis? La contradicción entre el ejemplo del lechero que dio Enrique y qué pasa con eso a escala de abastecimiento general. Exacto, un poco eso. En todo caso le preguntaba a Enrique cómo se conjugaban esas dos partes. Me daba que deberían conjugarse. Déjame que otra el lechero y la multi. Yo creo que el valor que yo puedo aportar a mesas como esta es los ejemplos concretos, ¿no? Que es una modalidad que siempre he utilizado cada vez que Eduardo me convoca. No pensemos estrictamente en el lechero de Bellavista, sino en las regiones que hoy podrían producir leche o alguna otra cosa y que consumen esa leche de 1000 kilómetros de distancia. El Chaco, por ejemplo, ha decidido tener producción propia de pollos. El gobernador tomó la iniciativa de producir pollos. ¿Qué hizo? Convocó a más grande que hay, a Granja Tres Arroyos, y le dijo venía a producir pollos al Chaco. En lugar de convocar a los chaqueños a que produzcan su pollo y lo vendan allí. ¿Cuál es la diferencia? No es solamente que Granja Tres Arroyos cada vez va a tener más poder sobre el sector, sino que Granja Tres Arroyos va a instalar galpones que van a hacer menos engranaje de la producción. En Resistencia o en Chaco. En el Chaco. Va a tener 3 o 4 administrativos porque la administración la va a seguir haciendo en Entre Ríos, la genética y la investigación la va a seguir teniendo en Entre Ríos. Es decir, es una filial, una sucursal sin autonomía para producir pollo. O sea, el Chaco es una filial de Granja Tres Arroyos para producir pollos. Exactamente. Da lo mismo que sea entrerriana que suiza con esa lógica. Es decir, no tiene autonomía productiva. Entonces yo estoy hablando de promover a lo pequeño y cuidar a lo pequeño como abastecedor local. Hasta puede haber legislación que a las empresas argentinas que ya descubrieron la exportación, que se animaron a la exportación, se les facilite la exportación todo lo que se pueda y se les obstaculice que abastezcan el mercado interno porque el mercado interno se reserva para pequeñas empresas. Ahora la autonomía productiva, ¿no? ¿Va en contradicción con estados pobres? Porque digo, necesito inversión. Lo del Chaco es un claro ejemplo lo que vos das. Pero son inversiones. Pero vos crees que se puede dar... Son inversiones que están al alcance de esas provincias o de la nación subsidiando de alguna manera esas inversiones. Son inversiones que están perfectamente al alcance. Tampoco hay que comprarse esa fantasía de que no hay plata en el país para esas... Son inversiones menores. Es decir, hoy acabamos de leer, déjame dar otro ejemplo porque todo se vincula, que el Estado le está anulando la... desgravación impositiva a las petroleras. 2000... y se supone que fueron 10.000 millones de pesos en los últimos años. Sí, la noticia concreta es, bueno, obviamente Clarín le pone de volante el ajuste oficial. Quitan un incentivo de 2.000 millones de pesos a las petroleras. Claro, acumulado en los últimos 5 años son 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de más. Entonces, de incentivos a las petroleras. Exactamente. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de tomar esa decisión que en definitiva deja en manos del mercado la decisión final, el Estado hubiera decidido que las empresas seguían pagando los impuestos como estaba y que definitivamente esos 2.000 millones de pesos los asignaba a capitalizar en ARSA y en ARSA exploraba y explotaba el petróleo? Una empresa con 10.000 millones de pesos de capitalización hoy estaría en el mercado supliendo las diferencias que no invirtieron las empresas privadas. Es decir, la decisión consiste en o hacemos capitalismo tradicional y compensamos a los pobres y a los perdedores con una lógica de que la gente esté mejor, que es el aspecto absolutamente positivo del gobierno, o vamos más allá de los límites del capitalismo y entendemos que las empresas privadas en muchos casos entran en contradicción con lo que nos interesa como mejora de la calidad de vida general. Eso pasa con la gran minería. Si la es decir, nosotros hemos discutido, yo personalmente, con la empresa paradigmática de la minería, que es la Lumbrera, ¿por qué razón la Lumbrera de capitales canadienses... Banco de la Lumbrera, Catamarca, ¿no? Perdón, capitales australianos. ¿Por qué razón esa empresa... ¿Vos discutiste con ellos? Sí, con el vicepresidente de la Lumbrera. ¿Por qué razón la mina esa no se integraba verticalmente y no producía cobre en la Argentina, sino que produce un concentrado que se lleva a Europa y a Australia para concentrar? La respuesta que me dieron es porque la escala no lo permitía. La mina de la Lumbrera en Catamarca es más grande que la mina matriz de esa misma empresa australiana en Australia.
Entonces no hay... Jodeme. Es más grande. ¿Y cómo es el tema? En lugar de integrarse verticalmente. En lugar de producir cobre aquí, lo que hacen es exportar un concentrado que tiene cobre, oro y además tiene lo que se llama tierras raras que se refinan en otro lugar. Parte en Inglaterra, parte en Australia. ¿Y el tipo que te contestó? Eso, que la escala no lo daba, que era demasiado pequeña la mina argentina. Y buscando simplemente la información en Internet, la mina argentina es más grande que la mina australiana matriz de esta empresa. Seguimos después del info con el ingeniero Enrique Mario Martínez, ex titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hablando de capacidad y de lo que venía hablando Enrique Mario Martínez, que está aquí y se queda todavía unos minutos, a propósito de la inversión en escala, las transnacionales, el estado de las escalas productivas, me impresionó, periodísticamente es lo mejor que leí en el verano, no digo que es lo mejor que leí yo, la entrevista a Álvaro García Linera, el profesor de Sociología y vicepresidente de Bolivia, de las transnacionales al Estado y del Estado a la sociedad productiva. Es una clase, decíamos recién con Enrique, es un bocho. García Linera es algo de una dimensión intelectual casi que hasta difícil de concebir entre lo que es su sustento académico con su eficiencia como vice de Bolivia, ¿no? En el proyecto de Evo. Pero digo, es una clase de marxismo-producción, una cosa así. Así es. Me impresionó. ¿Lo conociste como titular del INTI? ¿Lo hablaste con él? No, en realidad el INTI hay un par de personas que tienen mucha vinculación con gente cercana a él y con él mismo, y varias veces estuvimos en situación de firmar un convenio con Bolivia a través del vicepresidente y bueno, fue una de las cosas que no se pudieron terminar de concretar. Enrique, yo creo que hubo un puente como natural en tu presencia hoy aquí, que fue comenzar hablando de la minería, cómo se ve la minería en escala, etcétera, con lo que verdaderamente era la intención de esta mesa, que no era tanto el cuestionamiento a la minería, que no digo que no lo haya, por lo menos vos aclaraste de qué cuestionamiento a la minería estamos hablando. Como era 51 proyectos, 49 en manos de multinacionales. Sí, claro. Pero en verdad el motor era, lo que pasa que se fue dando y ya hubo buena parte de esto, en el caso puntual de las provincias con extracción minera, está esta cosa con la que arrancamos la mesa, el Gioja tipo, que te dice, bueno, Catamarca, San Juan son montañas, La Rioja también, etcétera, y si no quieren esto les mandamos a los desocupados al conurbano. Bueno, esa lógica, primero, tiene dos facetas falaces. Primero, que la ocupación que se genera a través del actual modo de explotación es insuficiente para superar el problema de ocupación en una provincia cualquiera. Pero segundo, es que esa ocupación, aun cuando fuera suficiente, es de baja calificación y olvida todo lo que sigue después. Que es la refinación del metal que sea, más su incorporación a objetos productivos de cualquier naturaleza, intermedios o finales, y eso queda en el exterior o, en todo caso, queda fuera de la provincia. Hay un mensaje aquí por Facebook, buen dato de Esteban Buniac, espero que lo lean. Por ejemplo, a Pascualama la onza Troy, 31 gramos, le cuesta $250 y se cotiza internacionalmente a 1.750. Bueno, es que además hay un nivel de superbeneficios espectacular que está absolutamente en manos de multinacionales. La Argentina cobra el 3% sobre el bruto exportado, en el caso de Alumbrera, todavía por declaración jurada. Ese es el código de minería de Menem del 94, ¿no? Así es. Hay un paso ahí que debería ser constitucional, supongo, en términos o parlamentario, en términos de derogación. En realidad, la ley minera debiera ser modificada, pero yo soy amigo de compatibilizar las estructuras con los conceptos reales. Lo que parece que, aún con la ley minera vigente, se puede hacer es promover la pequeña minería en serio, promoverla con toda la fuerza de un par de gobiernos provinciales y con el visto bueno del gobierno nacional. Digo, para cerrar como arrancamos, porque vos hablas de compatibilización, no de eliminación.
En esa línea, además de la minería, en provincias como aquellas que son menester para un debate como este, ¿en qué se puede pensar? De última, ¿te parecería que solo se puede pensar en minería? Si Mira, primero se puede pensar en toda la producción de alimentos. Todas esas provincias son importadoras, entre comillas, netas de alimentos de otra región de la Argentina. Y segundo, el sistema universitario hoy tiene tanta fuerza y ha crecido tanto que, para darte una anécdota concreta de un proyecto que el INTI está desarrollando, que yo lo llevo en la cabeza a pesar de haber dejado de ser funcionario, en Tucumán hay un centro de excelencia que está en condiciones de desarrollar nuevas lámparas de bajo consumo. En Tucumán. En Tucumán, en acuerdo con el INTI, y lo está haciendo. En Tucumán está el centro del CONICET que desarrolló el yogurito. El yogur que no solo se vende hoy en términos populares, sino que lo venden todas las marcas importantes, el yogur especial. Y podríamos seguir. También en Tucumán, con algún acuerdo en Jujuy, hay un grupo de gente que está en condiciones de desarrollar la industrialización del litio de una manera que no se le está prestando atención porque las multinacionales tienen otra vez copado el tema. Podría seguir con ejemplos. En La Rioja está el mejor grupo de calibración de instrumentos médicos que existe, el único que existe en la Argentina, en condiciones de calibrar todos los instrumentos médicos que se utilizan en los hospitales argentinos, que son... ¿En La Rioja? En La Rioja, sí, en la Universidad de La Rioja, que fue muy bien equipada, la gente quedó, diría, librado a su suerte, en la Universidad Tecnológica Nacional de La Rioja. Está el grupo de la Argentina que está en condiciones de calibrar instrumentos médicos en el país, que no tiene referencia en ninguna otra universidad del país. Ahora, volviendo a algo que te preguntaba David Sanasi, nuestro productor en la media hora anterior, el punto cada vez que se dan estos ejemplos parecería ser que pasa con eso a gran escala en términos de satisfacer demanda, ¿o no es una pregunta correcta? Y es una pregunta que no es pertinente, porque si nosotros pensamos que tiene que haber una única unidad productiva que satisface todas las necesidades del país, vamos derecho como por un tubo a llamar a las multinacionales. O sea, si nosotros queremos tener solamente celulares de última generación, llamamos al BlackBerry y armamos una planta armado. Si queremos tener celulares, llamamos a todos los que pueden tener alguna capacidad de diseño y de fabricación de componentes en la Argentina, tomamos vinculación con los brasileños que nos pueden complementar, hacemos empresas binacionales y en pocos años tenemos celulares modernos. Y mientras tanto tenemos celulares más o menos fabricados en el país. Y los BlackBerry que se quieran usar se importan pagando un impuesto alto. Son dos políticas. Bueno, hemos elegido la política de incentivar el consumo, lo cual está muy bien, pero que con ese consumo, vos, yo y Carlos Heller, que acaba de llegar, puedan comprar el celular más caro que quieran, al cual lo ensamblamos en Tierra del Fuego, y decimos que es industria nacional. Ahora que mencionan eso, no sé si fue noticia en la semana. A ver, con este grado de descripción, yo por lo menos lo vi solo el miércoles en la página 7 de Ámbito. Sobre el boom de los celulares, ya hay casi 60 millones de celulares en el país. El dato está en medio de otros, ¿no? Que yo de todas maneras los quiero citar, capaz que esto después seguimos hablando con Carlos, pero por ejemplo, además de los casi 60 millones de aparatos celulares, hay un aumento del 10,9 durante 2011, 10,9%, porque subió un 25% la cantidad de llamadas realizadas de teléfonos celulares. Después, bueno, hay datos sobre el transporte de pasajeros y demás. Pero yo decía, el sábado que vuelve Carlos y que va a estar Enrique, estaría bueno hablar de esto, ¿no? Porque uno lee, hay casi 60 millones de celulares en el país. ¿Y cómo se lee una noticia así? Se lee bien porque no nos olvidemos que los celulares sirven para que todos los seres humanos de este país estemos comunicados. Es decir, cualquier persona, salvo algunas situaciones límite del impenetrable chaqueño o que no hay señal o lo que fuera, en términos generales con un celular está comunicado de una manera que antes no lo estaba. Eso vale para el rico y vale para el pobre. Ese es un tema que en África ha jerarquizado enormemente la posibilidad de construir tejido social. Se lee bien. El tema es cómo se controla el hecho de que
los 60 millones de celulares signifique un conjunto de personas que quede dependiente de las decisiones de una pequeña cantidad de empresas que le venden los aparatos y que le cobran las comunicaciones, sin control nacional.